Saludos internautas. Aunque no lo notes, te mueves en este momento a una gran velocidad por el espacio y en varias direcciones. El movimiento alrededor de la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, incluso nuestro mismo universo en expansión, son solo algunas direcciones de velocidad y en diferentes escalas. Lo que nos hace preguntarnos, ¿sería posible detenernos por completo, anulando todas las velocidades y estando en reposo absoluto? Este punto de vista te puede resultar desconcertante, pues siempre nos hemos planteado qué pasaría si la Tierra se detuviera, qué pasa al alcanzar la velocidad de la luz, o si el Sol desapareciera, pero casi nunca nos preguntamos lo que pasa al detener todos los movimientos a los que estamos sometidos. Para calcular una velocidad, siempre necesitamos un sistema de referencia. Si avanzas con tu coche a 100 km por hora, te estás moviendo a esa velocidad, pero con respecto a la Tierra. Si te desplazas por los vagones de un tren, veremos dos direcciones de velocidad. Por un lado, el tren va a 120 km por hora respecto a la Tierra, pero tú te estás moviendo dentro respecto al tren a 5 km por hora. Así ocurre con todos los objetos en el universo. No hay una velocidad absoluta. No es posible listar todas las direcciones de velocidad individualmente, ya que hay innumerables objetos en el universo, cada uno con su propia velocidad relativa. Si quitáramos todas las velocidades de la Tierra y su órbita por la galaxia, siempre nos encontraríamos otro objeto que se está moviendo con respecto a nosotros. Por ejemplo, un cúmulo galáctico. Sin embargo, sí podemos imaginarnos qué pasaría al anular todas esas direcciones de velocidad. Galileo Galilei había formulado las leyes del movimiento en el siglo XVII, que son válidas para las velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Estas leyes, conocidas como las leyes del movimiento de Galileo, describen cómo los objetos en movimiento se comportan en relación con un observador en reposo. Son una excelente aproximación para la mayoría de las situaciones cotidianas a velocidades bajas en la Tierra. No obstante, las direcciones de velocidad relativa fueron descritas y comprendidas principalmente a través de las contribuciones de Albert Einstein en su teoría de la relatividad especial, que fue publicada en 1905. Esta teoría cambió fundamentalmente nuestra comprensión de cómo funcionan las leyes de la física en el contexto de objetos en movimiento a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El movimiento es relativo y depende del observador. Debido a que no notamos las velocidades constantes, durante mucho tiempo se pensó que la Tierra no se movía y además era plana. Para alguien que no piense mucho, es fácil deducir que todo se reduce a lo que observamos y notamos. Pero somos tan pequeños que estamos sometidos a muchas ilusiones ópticas. Incluso Einstein, con su teoría de la relatividad, seguía pensando que el universo era estático y había existido desde siempre. Lo único que se movía en el espacio era el sistema solar, nada más. Edwin Hubble demostró que el universo se expandía y eso hacía que las galaxias se movieran. Con el desarrollo de la cosmología, también descubrimos que estábamos en un cúmulo de galaxias que se mueve con respecto a otros. Porque el universo es dinámico. Todo se mueve en el cosmos. Nada está en reposo absoluto. El descubrimiento de Hubble dio paso a entender la existencia de campos electromagnéticos activos que están en el espacio. Estos campos ya habían sido predichos por Maxwell en 1864 y corroborados por Hertz en 1888. El reposo absoluto y la velocidad de la luz tienen muchas similitudes. La velocidad de la luz es la máxima que puede alcanzar cualquier cuerpo respecto al espacio-tiempo. Ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, ya que según las ecuaciones relativistas necesitaríamos energía infinita para continuar acelerándolo. En varios videos os he comentado cuáles son sus efectos sorprendentes, uno de los cuales es la ausencia de tiempo y la compresión del universo, pero al detener todos los movimientos de la energía y la materia, los efectos son aún más sorprendentes. Así, ¿qué pasaría si intentamos frenar todas las velocidades a las que estamos sometidos en nuestro universo? En teoría, es posible detener todas las direcciones de velocidad para un cuerpo,
Pero esto requeriría una cantidad infinita de energía y no es factible en la práctica debido a las leyes fundamentales de la física. De acuerdo con el principio de conservación del momentum, momento lineal, que es una ley fundamental de la física, un cuerpo en movimiento continuará moviéndose a menos que actúe una fuerza externa sobre él. Esto significa que en el vacío del espacio, sin ninguna fuerza externa que actúe sobre un cuerpo, su velocidad no cambiará y se mantendrá constante. Para detener completamente todas las direcciones de velocidad de un cuerpo, necesitarías aplicar una fuerza igual y opuesta en cada dirección del movimiento, de modo que la velocidad neta sea reducida a cero. Sin embargo, esto requeriría una cantidad infinita de energía para contrarrestar todas las direcciones de velocidad posibles, lo cual es físicamente imposible. Siempre habrá alguna velocidad residual debido a factores como la temperatura, la radiación cósmica y las partículas subatómicas que interactúan con el cuerpo. Pero supongamos que una persona detiene todos sus movimientos y se mantiene en un estado de reposo en relación al universo. En este experimento anularemos la gravedad y todas las direcciones a las que nos movemos. Para entenderlo, anularemos poco a poco la dirección de rotación terrestre y alrededor del Sol. Se vería entonces como este pobre infeliz se alejaría de la Tierra y contemplaría cómo se mueve todo a su alrededor en varias direcciones. Al anular los movimientos de la galaxia y otros cúmulos galácticos, contemplaríamos un caos de movimiento. El universo estático que imaginaba Einstein se ha convertido en un baile celestial donde todo danza a un ritmo frenético. Estrellas moviéndose en círculo en su galaxia, planetas alrededor de su estrella, cúmulos galácticos a través de otras galaxias. Pero llegaría un momento que al anular todos los vectores de velocidad, veríamos un universo estático. No nos movemos con respecto a nada. Este marco de referencia es imposible en la física. Pero como experimento mental es sorprendente. Desde la perspectiva teórica de un observador estático en el universo, se podría decir que todos los movimientos son ilusiones, en el sentido de que los objetos y fenómenos cósmicos no experimentarían cambios de posición o velocidad en relación con ese observador. Sin embargo, cuando nos movemos de nuevo con respecto al cosmos, también todo empieza a moverse. ¿Nos movemos nosotros o son los demás objetos? Hemos visto que para detener el movimiento hace falta una energía infinita y es imposible en la práctica. Sin embargo, como observadores estáticos, solo hemos conseguido un estado de reposo, pero no el reposo absoluto. A pesar de nuestro marco de referencia imposible y estático, nuestros átomos y partículas subatómicas son una danza perpetua de movimiento, cargadas, girando y vibrando. ¿Qué pasaría si alcanzáramos un estado de reposo absoluto y consiguiéramos que todo se detuviera? El movimiento produce calor, y la lógica nos dice que la solución es bajar la temperatura a menos 273,15 grados Celsius. Es la temperatura del cero absoluto, la más baja posible, al menos teóricamente. Ningún cuerpo ha podido alcanzar tan baja temperatura. En el cero absoluto, las partículas tienen la energía cinética más baja posible de acuerdo con la física clásica. Científicos de la Universidad de Bremen lograron la temperatura más baja que se haya logrado jamás, alcanzando los menos 273,10 grados Celsius, gracias a un proceso cuántico que ralentizó una nube de átomos. Pero incluso en el cero absoluto es imposible detener toda la actividad subatómica. Las partículas no son objetos macroscópicos ni bolitas, sino que debido a su propiedad ondulatoria, son excitaciones de campos cuánticos que tienen cierta cantidad de movimiento y vibración, incluso a temperaturas bajas. Es su naturaleza. Si no hubiera vibración, no existirían. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que hay cierta cantidad de energía cinética debido a esta incertidumbre inherente. En otras palabras, siempre hay una fluctuación cuántica en la velocidad y posición de las partículas en temperaturas extremadamente bajas. Pero cuando detenemos el movimiento subatómico, nos falta el vacío cuántico. La energía de punto cero no se puede eliminar.
Es como el código fuente o programa del universo, que está lleno de fluctuaciones cuánticas que proporcionan una cantidad mínima de energía, incluso consiguiendo el cero absoluto. ¿Por qué el universo nos pone tantas trabas y prohibiciones para detener todo el movimiento? Ahora veremos el porqué. Vamos a violar todas las reglas conocidas del universo en este experimento mental y veremos qué pasa. Esto nos trae una paradoja realmente aterradora. Si fuéramos observadores y pudiéramos conseguir eliminar toda actividad cuántica, por un lado el tiempo se detendría y por otro nos desintegraríamos. Ni Superman podría soportarlo. Según la teoría de la relatividad especial, el tiempo transcurre de manera diferente para los observadores en movimiento relativo, así que sin movimiento no existe tiempo alguno. Ningún evento o cambio sería perceptible. Sería como si el universo estuviera congelado desde nuestro punto de vista. Sin información, estaríamos sumergidos en la auténtica muerte, la nada. No existe información, nada ocurre, pero lo peor de todo es que se iniciaría de inmediato una reacción en cadena que terminaría colapsando el universo, un gigantesco agujero negro. La nada acabaría tragando al universo. En nuestra incansable búsqueda de comprender el vasto lienzo del cosmos, hemos llegado a una revelación fundamental. En el universo nada puede permanecer inmóvil. Cada sistema, cada entidad, depende intrínsecamente de la danza eterna de movimientos que lo rodean, como si fueran las partes interconectadas de un organismo vivo. Todo este vasto universo debe mantenerse en constante movimiento para que la información fluya y la existencia misma persista. Podemos contemplarlo como una inmensa red de conexiones, un tejido cósmico que se entrelaza en un ballet perpetuo. En esta danza sin fin, encontramos la esencia misma de la eternidad. El nacimiento de nuestro universo se puede entender como una respuesta a esta necesidad inherente de movimiento y cambio. Desde tiempos inmemoriales ha sido una entidad en constante ebullición, un horno ardiente, donde la materia y la energía se transforman incesantemente. Incluso cuando contemplamos la lejana posibilidad de la muerte térmica del cosmos, reconocemos que esta transformación nunca se detendrá por completo. El universo, como un maestro artesano, sigue modelando y esculpiendo sus elementos, asegurando que la chispa de la vida y la información perduren. Tanto la velocidad de la luz como la quietud absoluta son los límites extremos imposibles de realizar en la práctica, pero que nos dan una nueva perspectiva fascinante de la realidad. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y si puedes, aporta en Patreon. Un abrazo cósmico a todos.